Buen día, estimados colegas. Vamos a trabajar, vamos a ver el día de hoy la evaluación para diagnosticar y para tomar decisiones. Como siempre, su facilitador, Carlos Hernández, gustoso de compartir con ustedes estas experiencias y todos estos conocimientos. Es bueno siempre compartir. Bien, vamos a entrar de lleno al tema, antes viendo un poco sobre evaluación formativa, ¿no? El enfoque formativo de la evaluación. La evaluación formativa se enfoca en las competencias que buscan, ¿no? Entonces, estas competencias, como primer punto, voy a ver cómo se valora el desempeño, voy a ver cómo trabajo la capacidad, voy a ver cómo entablo la importancia del desempeño para llegar a la competencia, ¿no? Es importante ver esto y tomarlo en consideración y ver cómo es que el estudiante va avanzando, ¿no? Va utilizando esas habilidades que tiene en solucionar sus problemas, en solucionar problemas, en solucionar ciertas situaciones problemáticas. Luego también tenemos el identificar el nivel que tienen los estudiantes, ¿no? La evaluación diagnóstica me va a permitir ver qué criterios voy a utilizar con ellos para poder saber en qué condiciones se encuentran y cómo es que voy a seguir avanzando. Por eso es que es importante la evaluación diagnóstica, ¿no? Y luego voy a tener el crear oportunidades continuas, ¿no? Para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Voy a tener mucha consideración, ¿no? La retroalimentación que yo trabaje con él. O sea, es importante saber cómo es que ha trabajado el año anterior o el tiempo anterior, cómo ha ido trabajando y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si está logrando las situaciones, si se le hace complicado, este, avanzar, cuál es su proceso, en qué condiciones está, para nosotros a partir de ahí empezar a avanzar con ellos, ¿no? Porque siempre es una experiencia nueva. Cambian, aumentan de grado, ellos aumentan un año más, es otro profesor, entonces gradualmente tiene que irse viendo cómo es que es el avance de los estudiantes. El uso de diagnóstico de la evaluación, ¿no? La que aplicamos nosotros a inicio del año escolar, en este caso, inicio del año 2023. Lo que vamos a evaluar con ellos nos va a permitir a nosotros planificar de manera correcta y ordenada y en función a lo que es el estudiante, ¿no? Cuando uno trabaja la planificación, dice, bueno, voy a empezar mi planificación y la planificación inicia cuando nosotros hacemos las características de los estudiantes, ¿no? Sus características. Entonces, eso es importante para nosotros saberlo, ¿no? Sabemos los temas, sabemos los contenidos, pero no sabemos cómo están los estudiantes, de qué manera vamos a abordarlos a ellos, de qué manera vamos a trabajar con ellos, de qué manera los vamos a apoyar, ¿no? Porque esa parte de mediador que tenemos nosotros es básico para ellos, ¿no? Entonces, la evaluación como uso de diagnóstico es para saber desde cuál es el punto de partida de nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Esta evaluación a inicio del año escolar hace posible que identifiquemos sus logros y sus dificultades y veamos, ¿no? Qué podemos trabajar con ellos, ¿no? Nos va a ayudar también a ver y a contextualizar bien la experiencia del aprendizaje que necesitan ellos. Por eso es importante esta evaluación diagnóstica. Además, ¿no? Hacemos un poco de, este, de memoria. La evaluación diagnóstica de entrada se deben de considerar tres factores asociados al aprendizaje, según la UNESCO 2017, ¿no? El medio del aprendizaje, o sea, ¿por qué medio ha ido aprendiendo? ¿Por qué medio aprende el estudiante? Es importante conocerlo, ¿no? Cuando hacemos la evaluación diagnóstica no solamente es cuestión de preguntar, ¿no? ¿Cuál es el medio que tú tienes para poder aprender, ¿no? De repente algunos usan laptop, otros usan tablet, otros usan celular, otros usan la radio, otros la televisión. ¿Cuál es el medio que tienen? Hablando de manera general, claro. De repente, la primera pregunta que tienen ustedes ahí, ¿no? El lugar de aprendizaje, ¿no? ¿Qué zona es rural o urbana? La experiencia de aprendizaje que estoy aplicando, ¿cómo es? Rural o urbano, porque recuerden que todo es contextualizado. Entonces, no me sirve nada aplicar preguntas de la parte urbana en la parte rural, porque sale de contexto, ¿no? Es importante reconocerlo, ¿no? Y el récord de asistencia, ¿no? Me tienen que dar un lineamiento para ver cómo es que va asistiendo el estudiante, ¿no? Si ha asistido o no ha asistido el año. De repente el año pasado no ha asistido mucho, tiene un 30% de asistencia. Entonces su nivel de logro de repente se ha habido amellado por eso y no tiene un nivel de logro adecuado, ¿no? Pero el desarrollo de él es normal.
Entonces el profesor va a ir evaluando eso, ¿no? Por eso es una evaluación diagnóstica. Tenemos que ir viendo cómo está mi estudiante. El decidir qué otra fuente de información del estudiante aportan en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, pueden haber trabajado con el portafolio y el portafolio con los comentarios del docente anterior, con los trabajos del estudiante, uno se va dando cuenta si es que logra o no logra o qué detalles tienen en su proceso, ¿no? De repente también me va a servir el informe de progreso, ¿no? En cuestiones de si aquí hay un informe de progreso del estudiante y me voy dando cuenta, ¿no? Cómo es que va avanzando, ¿no? De repente es un estudiante que tiene algunas dificultades, entonces su avance va a ser un poco lento, ¿no? Ahí voy previendo yo cómo es que voy a poder apoyarlo, cómo voy a ayudarlo, ¿no? Y la entrevista con el docente del año anterior, ¿no? Preguntar cómo es este grupo, qué dificultades tuvo, cuáles son sus fortalezas, qué logró con el grupo, y es importante reconocerlos, ¿no? Justo que en conversaciones, o sea, es bueno tener estos medios alternos para poder hacer un diagnóstico valedero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué requiere identificar para el nivel de desarrollo de las competencias al inicio del año escolar? O sea, ¿qué es lo que necesito saber, ¿no? Entonces vamos a ver una secuencia de lo que puede. De repente ustedes dicen, ya, pero en la evaluación diagnóstica voy a aplicar solamente criterios nada más, o sea, ciertos criterios que yo creo conveniente de la competencia, ¿no? Pero de repente, mira, inicia el año escolar para tomar una buena decisión sobre tus estudiantes. Primero, revisar los estándares y capacidades y los desempeños de las competencias que han seleccionado, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para ti? De repente, matemática, colocas que es importante para ti saber si es que han logrado que resuelva problemas de cantidad, ¿no? Entonces, o otra competencia en comunicación, y sobre eso vamos a ir trabajando, o sea, de ahí van a salir los criterios de evaluación. Luego el informe de progreso de CIAGIE que comentamos, ¿no? Que puede solicitarse y ver el récord de los estudiantes cómo van, ¿no? Puede identificar sus niveles de logro en cada área. Voy viendo cómo es que va trabajando, cuál es la fortaleza, de repente cuál es el área que más le agrada, el área que menos hago mi análisis. Luego entregó su carpeta de recuperación, de repente tuvo algún problema y llevó carpeta de recuperación, ¿no? Y ver qué es lo que ha trabajado o si tiene algún portafolio, excelente. Revisamos el portafolio, vemos la carpeta de recuperación para darnos cuenta cómo es que trabaja el estudiante. Avanza, tiene dificultades, cuáles son las dificultades, cuáles son todas las fortalezas que tiene. La reunión colegiada, ¿no? Esa conversación que se tenga con el docente que tuvo el año anterior para ver, ¿no? Toda esa riqueza cultural que tienen los estudiantes, esas fortalezas, esas debilidades que puedan tener, enterarnos, a ver, para programar y facilitar nosotros y que se puedan fortalecer esas debilidades que tuvieron, ¿no? ¿Qué competencias evaluaré en mis estudiantes, ¿no? Reconocer, ¿no? ¿Cuáles son las que he seleccionado, ¿no? ¿Qué información requiero? Quiero, si veo que de repente en el portafolio, en el CIAGIE, veo que en matemática la competencia resuelve problemas de forma localización, como que veo que tiene un bajo rendimiento, no lo ha logrado, está en proceso, entonces pongo un criterio de evaluación para ver cómo es que va y cómo voy a empezar con él. Si veo, por ejemplo, que en comunicación tiene en una competencia, tiene uno que está en proceso, también voy a empezar a trabajar con él. En su carpeta de recuperación vi que la presentó y por ahí que le faltó un proceso que no hizo caso, o en su portafolio, que yo le hice una recomendación y continuó con la misma debilidad. Entonces voy evaluando. Tengo que ver si es que puede lograrlo o no puede lograrlo, ¿no? Eso es importante. Y eso, cuando yo requiera de toda esa analítica, va a ayudarme aquí a tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que se desea, ¿no? La toma de decisiones. Dado el carácter formativo, la evaluación diagnóstica de entrada aplicada al inicio del año escolar permite discernir, distinguir y analizar entre lo que es capaz de hacer el estudiante y lo que no. Y aquí me acuerdo de una frase que por ahí leí, ¿no? Lo que el estudiante puede hacer, que el docente no lo haga. Hay que dejar que ellos se desarrollen. Dice, por ello afirmamos que se centra en el desarrollo de las competencias, teniendo como referentes los estándares. Leer esa competencia, leer ese estándar, encajarlo con el desempeño y de ahí van a triangular ustedes y van a sacar sus criterios de evaluación, ¿no? Entonces,
pensar siempre en que esta evaluación diagnóstica me va a servir con mucha referencia para todo lo que yo quiero planificar, ¿no? Por ejemplo, el proceso de acopio de información que realiza al inicio del periodo del año es importante, es una característica de la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información la voy a tabular, esa información la voy a procesar y me va a servir para ver cómo voy. Y en el segundo bimestre voy a cotejar bien cómo es que van mis estudiantes. No es que yo haga al inicio del año nada más la evaluación diagnóstica y lo dejo y voy avanzando, no. Al final del primer periodo también voy a tener yo que hacer mi diagnóstico, estoy logrando, mis estudiantes están avanzando, ¿no? Para ver, hago un feedback, hago una retroalimentación, retorno, no retorno, cómo puedo apoyar más a ese estudiante, a remover las estrategias que estoy utilizando, o sea, todo eso es una toma de decisiones, ¿no? Voy a enfatizar en el resultado inicial centrado en la evidencia. ¿Cuál va a ser mi evidencia de aprendizaje, ¿no? Dado mi criterio, ya yo formulo ahí la evidencia de aprendizaje que requiero, ¿no? En la evaluación, en el portafolio, en lo que yo proponga, ¿no? Tiene un carácter prospectivo, lógico, porque en función a ese diagnóstico es que yo voy a tomar decisiones para el futuro. Voy a tomar decisiones de qué es lo que cómo voy a avanzar con él. A lo mejor tengo que cambiar de estrategia metodológica y ver también él qué facilidades tiene. Porque si el estudiante está solamente con un televisor y yo quiero avanzar otras cosas, no va a poder, indudablemente. Entonces tengo que darme cuenta de eso. No es que yo como docente avance y avance porque es importante que yo avance. No, no. Hay que prever todo eso y hay que tener en consideración eso. La evaluación diagnóstica se encuentra al servicio de los aprendizajes. Claro, no es punitivo, es para saber cómo voy a ayudar a mi estudiante. Aporta información necesaria para regular los aprendizajes de manera diferenciada. Es que no todos en el aula tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces, yo supongo que con la evaluación diagnóstica voy a poder segmentar un poco el aula y saber las debilidades que tienen mis estudiantes para poder trabajar con ellos, las fortalezas que tienen ellos individuales y como equipo y poder trabajar con ellos para ir fortaleciendo esas debilidades que tienen. La o el estudiante pasa de ser objeto a ser sujeto de evaluación. Claro, entonces ya no lo voy a sentar a él solamente a que me responda preguntas porque quiero saber qué nota tiene para... No, necesito saber esas características básicas que debe tener él y cómo se siente, cómo se encuentra para yo empezar con él a trabajar. ¿Qué y cómo diagnosticar? Para realizar una evaluación diagnóstica de entrada, si se quiere considerar estos puntos, ¿no? El contexto de aprendizaje, o sea, las condiciones. Como le dije ya, ¿en qué condiciones se encuentra el estudiante para el aprendizaje? ¿Tiene un ambiente adecuado? ¿Tiene un lugar de estudio? ¿Tiene una laptop, una tablet, un celular, solamente con el televisor, con la radio? ¿Cuál es su ambiente, no? El desarrollo de las competencias, que me lo va a dar los criterios que yo formule, ¿no? El criterio que yo saque, qué competencia voy a elegir para poder evaluar, ¿no? La competencia fuerte que yo con mi criterio docente diga, necesito básicamente estas dos competencias o estas tres competencias para que mi estudiante pueda avanzar conmigo. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar. Y el estudiante como persona, ¿no? ¿Cuál es su estado socioemocional del estudiante? Es importante saber. ¿Desea ir avanzando? ¿No desea? ¿Cómo se encuentra? A lo mejor trabaja en la chacra gran parte del día y se encuentra cansado, agotado y por eso no desea más. A lo mejor está jugando en el play todo el día y no encuentra. Entonces, ¿cuál es la situación del estudiante, no? ¿Cómo lo vamos encontrando al estudiante? Y teniendo toda esa evaluación diagnóstica, aplicando esa evaluación diagnóstica, sin tomar en consideración, ahorita no estoy tomando en consideración la planificación, o sea, más o menos cómo diagnosticamos, y ese diagnóstico me va a servir para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar, ¿no? Ahora que se tienen los resultados, ¿no? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo analizo los resultados? ¿Son conclusiones grupales o individuales? Lógico, porque necesito saber cómo es que voy a trabajar, ¿no? El análisis de la evidencia del aprendizaje, ¿no? O sea, yo voy a requerir tener esos resultados y voy a empezar a analizarlos, tanto individual como grupalmente. Necesito saber mi estudiante en qué condiciones se encuentra. Entonces, y ese resultado me va a dar tanto de la evaluación que yo haga con los criterios,
o de repente con el portafolio, o de repente con la carpeta de recuperación, con la conversación del docente anterior. Toda esa evidencia de aprendizaje me va a dar a mí la parte real, ¿no? Cómo es que se encuentra el estudiante actualmente. Y mi toma de decisiones va a ser qué es lo que voy a hacer yo, ¿no? ¿Qué voy a planificar? ¿Qué estrategias voy a utilizar con mi estudiante? ¿Qué instrumentos de evaluación voy a utilizar? ¿Cuál es el más adecuado? Si el 70% del estudiante está usando, por ejemplo, el celular, yo voy a tener mucho cuidado en querer usar una página web que tenga aplicativos en el celular. Si uso una página web que no tenga aplicativo en el celular, pues ninguno va a poder seguirme. Eso es indudable. Y también en eso vamos. Si ustedes dicen, no, pero en el celular también se puede trabajar PowerPoint. Claro. A ver, diseñen ustedes un PowerPoint en el celular. Es difícil, sí se puede hacer. Lógico que sí se puede hacer. Es difícil, lógico que es difícil. ¿Hay algunos que lo harán? Sí, algunos lo harán porque tienen mucha habilidad y esa es la habilidad que le vamos a evaluar. Pero hay otros que no. Y lo que yo necesito es entablar estrategias para todos, porque recuerden que segmentadamente todos tienen su estilo de aprendizaje. Entonces, esa es la toma de decisiones que nosotros tenemos, ¿no? Que vamos a diseñar esos instrumentos para todos mis estudiantes. No es que yo solamente aplique uno solo y suficiente, no, es que todos son diferentes, ¿no? Como a veces a los profesores, ¿no? Los profesores, por ejemplo, nos quieren evaluar imagínense que la prueba para docentes sea una sola prueba y todos los profesores dirían, no, pero yo soy de matemática, él es de comunicación, él es de sociales, es segmentado porque cada uno tiene su área y tiene su especialidad. Claro, el estudiante también, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Entonces, necesitamos esa buena idea, ¿no? Las evidencias pueden ser una o varias, ¿no? A mayor número, más pruebas de nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Es algo lógico. Determinar las evidencias pertinentes acordes con los criterios. Tiene que ser coherente la evidencia con el criterio. Es importante someter las evidencias, así como su correspondencia con los criterios de evaluación establecidos, ¿no? O sea, tengo que buscar yo el criterio de evaluación que le estoy colocando y colocar realmente la evidencia de aprendizaje que me va a servir para diagnosticar o para tener el diagnóstico valedero del estudiante. Si yo soy de matemática y voy a hacerle una evaluación y le voy a poner una ecuación cúbica y que la desarrolle y que me saque el x al cubo, pues el más inteligente o los dos más inteligentes, supuestamente entre comillas, harán la evaluación. El que sabe, el que tiene habilidad matemática. Los demás no la van a hacer. Eso no significa que no sepan matemáticas, solamente significa que tienen habilidad operativa en sacarme eso. O a lo mejor su habilidad de ellos es en entender la matemática desde otro punto de vista. Ojo, que si yo lanzo una ecuación cúbica, esa ecuación cúbica, así como me dice ahorita el ítem, responde a un criterio valedero de evaluación. O sea, ¿es un criterio valedero de evaluación? No lo es. Para una evaluación diagnóstica no lo es. Así sean ustedes colegios preuniversitarios, no lo es, ¿no? Entonces, ese tipo de evidencias, ese tipo de instrumentos, de técnicas son las que tengo que prever yo. Tener mucho cuidado con eso. En síntesis, ¿no? El análisis de la evidencia se lleva a cabo en función de criterios que se relacionan directamente con las competencias, ¿no? Las capacidades y los estándares del área. O sea, desde ahí voy, de la competencia, de la capacidad del estándar, voy a sacar mi criterio y esos criterios tienen relación con la evidencia, porque son los que me van a evidenciar cómo está el estudiante. Los niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? O sea, cuando yo voy a trabajar con la competencia, voy a sacar mi criterio, voy a esbozar mi criterio, voy a seguir estos pasos, ¿no? Para no entablar voy a seguir estos pasos para sacar mis criterios, ¿no? Teniendo una competencia, ¿no? Primero, voy a elegir la competencia que se va a evaluar. Matemática tiene 4 competencias, puedo elegir 2 o 3. Segundo, se analiza el estándar y se destacan aquellos aspectos que la o el estudiante deben desarrollar. Analiza su estándar de aprendizaje de esa competencia. Y entre el estándar y la competencia, ves los puntos que conjugan y ahí ya tienes tu criterio. Tercer paso, se recomienda pensar en la evidencia. En función a ese criterio y a tu criterio, ¿cuál es
la evidencia que te va a demostrar que se ha logrado lo que tú estás proponiendo. El cuarto paso consiste en identificar el instrumento con el que se va a evaluar la evidencia. Ya sé qué evidencia es. ¿Con qué lo evalúo? ¿Una lista de cotejo, una ficha de observación o con la escala de Likert? ¿Con qué lo evalúo? ¿Con una rúbrica? ¿Con qué lo evalúo? Quinto paso, el estudiante y el docente aplican el instrumento a la evidencia para apreciar el resultado final. Los dos. ¿Por qué? Porque el estudiante también tendría que darse cuenta, ¿no? Cómo es que está, cómo lo estás evaluando. O sea, debe haber un mecanismo que el estudiante también sepa cómo lo está haciendo. No es que el estudiante lo haga ya y está todo lo que dice, me voy. Y cómo saber cómo fue, cómo reflexiona él en función a lo que hiciste, ¿no? Todo tiene que tener su reflexión, todo tiene que tener su metacognición. La pregunta, ¿no? Para que me respondan, ¿no? ¿Consideras que el análisis de la evidencia en función de los criterios planteados en los instrumentos de evaluación brindan información relevante para la evaluación de inicio del año escolar? ¿El análisis de evidencia se puede aplicar en una evaluación al inicio del año escolar? A ver, respondan ustedes esas preguntitas sencillas. Cuando yo voy a hacer un análisis de aprendizaje, por ejemplo, utilizamos, por decirles, una plataforma, Formative, Socrative, Kahoot, el Sich, el Quizzes, la plataforma que ustedes gusten. Ya está. Aplicamos y la plataforma me lanza este reporte en Excel. Ahí está. Y yo más o menos reconozco el reporte y empiezo a ordenarlo, a canalizarlo, ¿no? A interpretarlo y hago mi mapa de calor. Ustedes reconocen el mapa de calor, ¿no? El verde, el amarillo, el rojo, ¿no? Mapa de calor para ir viendo fortalezas y debilidades. Por ejemplo, aquí, el rojo es en inicio, en proceso es el amarillo y el verde es logrado. Entonces ustedes hacen un paneo rápido y se dan cuenta por aquí, mira, cuál es mayoritaria? Es rojo. Mire, el criterio 4, la mayoría está en amarillo, o sea que están en proceso, son 3 en proceso, solamente hay uno que está en verde, que es logrado. ¿Cuál es el criterio que ha logrado más? El criterio 2, el verde, mira, todos están en verde. Ah, o sea que ese criterio es el que ya lo tienen bien pensado. ¿Con qué criterio voy a trabajar mucho más? Puede ser con el criterio 4 que está más con el criterio 1 y el criterio que está en rojo, que está en inicio. Ah, no, es el 3, definitivamente es el 3 que tiene 3 en rojo. Entonces, voy haciendo un poco de análisis, voy analizando. Tengo que tener mi reporte y tengo que analizarlo bien. La conclusión que yo voy a hacer, ¿no? La conclusión es la síntesis que voy a hacer como docente al contrastar los resultados del aprendizaje de cada estudiante, ¿no? con, con todo el grupo. Las conclusiones me van a permitir comunicar a los estudiantes y a sus familias los logros, ¿no? Porque así voy a hacer. Comunico cómo les ha ido en la evaluación diagnóstica para que ellos también reflexionen y el padre de familia sepa cómo está el estudiante. Las conclusiones buscan atender las distintas necesidades de las y los estudiantes. Plantear acciones efectivas que le permitan continuar. Esas acciones efectivas son las estrategias que como docente voy a aplicar. Las conclusiones permiten tomar acuerdos, realizar algunas acciones conjuntas para la mejora de los aprendizajes y los estudiantes. Claro, tomo las decisiones en función a estas conclusiones. Por eso es importante. Y todo esto va escrito, tendrán ustedes un acta, tendrán un reporte, ¿no? Donde ustedes están mencionando cómo es que están haciendo sus conclusiones y las acciones que van a tomar, ¿no? Esa es la toma de decisiones, la importancia. Y por aquí, por ejemplo, algunas recomendaciones, ¿no? Para planificar, establecer los propósitos de aprendizaje realistas, ¿no? Que sean reales. Propósito de aprendizaje que es real, resuelvan tales ecuaciones o en química se mandan ustedes con algo cuántico y como que no es real, ¿no? Tendrían ustedes que buscar la contextualización de todo. Aprendizaje situado. Yo les recomiendo mucho el aprendizaje situado. La revisión, ¿no? Revisar la descripción de los estándares y las competencias. Reconocer siempre y leer bastante la competencia, la capacidad de desempeño para entenderlos y leer también el estándar para que lo puedan comprender y entender, ¿no? Intercambiar las ideas de manera colegiada, ¿no? Con mi compañero, con mi colega, y empiezo a hablar. Lo que también es bueno que hagan en esas reuniones colegiadas que tienen de conversar con el colega, cómo te fue con el grupo, cómo fue, cómo hicimos, cómo es el grupo anterior que tuviste. Lo bueno de tener todo esto
es saber que también te puedes coevaluar, que el docente te diga, ¿no? Que, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te ha visto a ti? Y tú también le dices a él cómo va. Es la coevaluación y que también aplicarlo en el aula, ¿no? Lo importante. Promover acciones para mejorar y generar compromisos que puedan ser cumplidos por las familias, ¿no? Sea realista también con las familias, ¿no? Ya hemos diagnosticado a las familias, hay que ser realista con ellos, ¿no? Esos compromisos que ellos tienen que tener y que nosotros también vamos a formular para trabajar en ese triunvirato, es excelente, bueno, pero cuando todos lo cumplen, y ahí la importancia de una evaluación diagnóstica para diagnosticar y para tomar decisiones. Ya. Sobre eso es que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Bien, colegas, espero que les haya servido un poco esta referencia a la evaluación. Entonces vamos a continuar luego con otra charla. Cuídense bastante. Gracias.